día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. El dolor y el sufrimiento hacen parte del día a día de todas las personas, inclusive hermanos en la fe. ¿Sabe, mis amados? Con mucha frecuencia nos preguntamos cómo sucede que siervos tan consagrados, siervos tan especiales, parece como que si el cerco de Dios se abriera y ellos son expuestos al dolor, al sufrimiento, a vivir cosas tremendas. ¿Sabe? El cristiano está cercado de la protección de Dios y hay un cerco de protección sobre los creyentes, y eso es una realidad. Pero por diversos motivos Dios permite que ese cerco se abra. Y dice Job capítulo 1 versículo 10, literalmente: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Entiéndalo, este cercado como protección. ¿No le has protegido alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado la bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Sabe? En realidad todos somos creyentes, pero así como Job, todos los cristianos o personas pasamos por tribulaciones y apuros. Nos sentimos perseguidos a veces, derribados por el dolor y el sufrimiento. Y en esos momentos, cuando el dolor nos alcanza, nosotros necesitamos de todas nuestras fuerzas concentrarnos en Dios, concentrarnos en lo eterno, en aquello que no es terrenal. ¿Sabe? Es por eso que podemos estar atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. Cuando tenemos fe en el Señor, podemos sentirnos perseguidos, pero nunca desamparados, y hasta derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo, él tuvo una misión especial. Cuando uno de los discípulos del Señor le dijo: ve a la casa de un tal Simón y vas a imponer las manos sobre él, porque yo lo he escogido. Entonces el discípulo le dijo: Señor, yo no voy, porque ese hombre tiene mala fama, es sanguinario, ha perseguido a muchos, ha hecho tanto daño. Y Jesús habla y le da una sentencia: yo lo he llamado y él va a sufrir mucho por causa de mi nombre. Desde antes de comenzar el ministerio ya estaba marcado por el sufrimiento. Jesús lo había predicho.
con esto no quiero decir que todos los siervos de Dios tienen que pasar por la misma situación. Yo le quiero decir que el propósito de este tema es que usted vea que a pesar de todo lo que sucede, Dios es soberano. Y es por eso que en 2 de Corintios capítulo 4 vemos que la profecía del Señor se cumplió cabalmente en la vida de Pablo y fue uno de los mayores instructores para el cristiano que sufre, para el cristiano que está muchas veces muy atribulado, en apuros, perseguido, sintiéndose derribado, para que de alguna forma no se sientan angustiados, desesperados, desamparados o destruidos. Y dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, el propósito de este tema es que usted entienda que a pesar de nosotros no comprender, a pesar de nosotros no tener una clara idea de aquello que el Señor está haciendo, no hay un despropósito en lo que Dios hace. Todo tiene su propósito. Inclusive independientemente de los sentimientos que usted pueda tener al vivir esa circunstancia. Daniel dijo en Daniel capítulo 2, versículos 20 y 22, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces el propósito de este mensaje, que es continuación del anterior domingo, es que usted pueda entender que el Señor tiene propósitos y nunca pierde el control en lo que sucede. ¿Sabe? Muchas veces podemos estar confundidos porque está de moda la doctrina de la prosperidad. Y dentro de esa doctrina se enseña que si usted es fiel en sus diezmos, que si usted es un hombre consagrado a Dios, el cerco de Dios está sobre su vida y no le va a pasar nada y usted no se va a enfermar, no va a venir a ser enfermo. Pero sabe, eso no es verdad. Yo le quiero decir que no hay argumento bíblico para creer en esa mentira. Entonces, encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 35 al 40, una lista de sufrimientos y tragedias que sufrieron nuestros hermanos cristianos en el pasado. Ellos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, vivieron como pobres, angustiados, maltratados y sufrieron mucho. Y eran cristianos de primera. Y era el Nuevo Testamento.
el médico me dijo, esto es grave. Mi hija pequeña, y había muerto un jugador de fútbol, un hijo de un jugador de fútbol casi a la misma edad, tenía una hepatitis fulminante. Y el doctor, el médico me dijo, esto es real y es grave. Vos que estás cerca de Dios, habla con Él porque no está en nuestras manos. Yo recuerdo que ese día lloré mucho y estaba en el carro llorando, no entendía por qué. Y sabe, me quejé ante Dios y le dije, Señor, ¿por qué has retirado tu mano de mi vida? ¿Acaso estoy en pecado? ¿Acaso hay pecado oculto en mi vida? Yo recuerdo que el Señor, pueden creer ustedes que el Señor habla, y habla también literalmente. Él me dijo 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Yo a veces tengo que mirar y buscar ese versículo, pero en aquel momento no lo sabía, no lo entendía. Pero el Señor me estaba diciendo de que yo estaba siendo capacitado con un propósito de recibir la capacitación para poder consolar. Y sabe, fue interesante, pero yo le dije, no estoy conforme con eso. Yo en ese tiempo era un cristiano muy chúcaro y muchas veces contendía con Dios. Y vamos a ver que no es bueno contender con Dios. Pero en su infinita misericordia el Señor me acompañaba y me dijo, ¿qué quieres que haga? Entonces yo le dije, cambiar la situación. El Señor me dijo, está hecho. He cambiado el diagnóstico. Le digo a Beatriz, estaba a mi lado, el Señor ha cambiado el diagnóstico. Me dice, ¿qué está pasando? Yo digo, sí está pasando, Dios está hablando conmigo. Y me dice, ¿no será alucinación? Yo le digo, puede ser, pero quiero confirmar si esto es de Dios. Me voy al laboratorio y le digo, Ronnie Pedro, se llama Ronnie Pedro el médico, un amigo de escuela, de colegio, 6 años hemos estado con él. Le digo, Ronnie Pedro, hacerlo de nuevo el examen. Me dice, es imposible, hermano. Yo me di cuenta que era tu hija, yo le he hecho repetir el examen, son los reactivos nuevos, no hay chance de pelarle. Yo le digo, Ronnie Pedro, por la amistad que tenemos, este no es un asunto de laboratorio, es un asunto entre yo y el Señor. Yo recuerdo que en ese día, con mucha expectativa, esperé las horas que fueron necesarias y cuando volví al laboratorio estaban reunidos todos los laboratoristas y una gran confusión había. Me dice Ronnie Pedro, no sé qué ha pasado. Yo quiero que me devolvas el examen porque este examen está equivocado. No sé qué es lo que pasó. Me dice, no, ese examen lo voy a guardar conmigo porque va a ser el testimonio un día de que Dios habla con las personas. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ese momento llegué a casa y Karina, mi hija, me dijo, papá, tengo hambre, coma lo que quiera. Necesito echarme, no exagere, pero puede hacer su vida normal. Y sabe, fue una recuperación violenta. Sabe, mis amados, el sufrimiento es la herramienta más poderosa por Dios para ser usada para pulir nuestro carácter. Si usted está sufriendo algún problema, alguna situación, sepa que Dios está puliendo, está perfeccionando su carácter. La palabra del Señor dice en el Salmos 34, versículo 17, dice así la palabra del Señor: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas se librará Jehová. El dolor y el sufrimiento abren las puertas para grandes dones y grandes virtudes. ¿Sabe? A través del dolor, del sufrimiento, nosotros aprendemos a tener paciencia
y sobre todo a llegar a ser sabios. Y ser sabio en la Biblia es entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La verdad es que cuando sufrimos, entonces el sufrimiento es motivo de cuestionamiento. Muchas veces cuestionamos a Dios. Algunas veces somos sinceros, otras, como en el caso de Job, no se trata de cuestionar a Dios, pero a veces quería una explicación. Y lo vemos a Job en el capítulo 7, en el capítulo 10 y en el versículo 14, cuestionando el por qué Dios hacía eso. Otro tipo de cuestionamientos son deshonestos, porque se acusa o se juzga a Dios, pero Dios tiene derecho a responder como Él quiere. Cuando oramos y somos oídos por Dios, la respuesta puede ser simple, de tres maneras. O el Señor nos dice sí, o el Señor nos dice no, o el Señor nos dice espera. Es más fácil cuando recibimos la respuesta afirmativa. ¿A quién no le gusta ver la respuesta brillante inmediatamente? Pero sufrimos cuando necesitamos esperar y la respuesta es un rotundo no. Por más defectos que sus siervos puedan tener, o entonces por más perfectos que ellos sean, la gran realidad es que así como en el caso de Job, Dios puede responder a un no a sus oraciones. Según la palabra de Dios, Job era un varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y dice la palabra de Dios que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Pero sabe, el relato bíblico muestra que la desgracia vino sobre los hijos de Job y todos ellos murieron. Dios permite el sufrimiento de sus siervos. ¿Sabe? El apóstol Pablo, entonces, decimos que es un gran ejemplo. Yo en realidad no he visto después de Jesucristo uno que sufra tanto como él, aparte de Job, en el Antiguo Testamento. Y es así que la palabra del Señor dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 30, dice así: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de la nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y frío y desnudez,
Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. ¿Sabe, mis amados? Pablo era un ministro de Dios. Él tenía muchas fallas en su personalidad. Él hasta era depresivo en muchos momentos. Si usted lo lee, él se escondía y se echaba a perder, se desaparecía. Muchas veces Bernabé ha tenido que ir a buscarlo para traerlo. Pero, ¿sabe? Sin embargo, él fue uno de los mayores apóstoles y un ejemplo para nosotros. Él sufrió azotes, náufragos, peligros, hambre, sed, desnudez. ¿Sabe? Y podemos preguntarnos honestamente, ¿por qué acaso Saulo de Tarso, Paulo en el Nuevo Testamento, él era un mal cristiano? Yo recuerdo que cuando yo padecí por alguno de esos tiempos, vinieron profetas y me dijeron: el Señor muestra que en tu corazón hay pecado oculto. Me hacían temblar. Y yo me preguntaba, ¿será que hay alguna cosa que no lo saqué todavía? El Señor mismo, ¿sabe? Tuvo sus dudas, sus preguntas. Y Él llegó a cuestionar al Padre en algunos momentos de su vida. Pero no lo cuestionó acusándolo. Le dijo que no estaba entendiendo por qué vivió una situación. Y usted podrá decir, ¿cuándo fue eso, pastor? Mateo 27, versículo 45-46, el momento crucial en el cual la Biblia después nos lo revela. Jesucristo estaba cargado de todos los pecados de la humanidad y hubo un momento de tinieblas en ese momento, porque el Padre no veía a su Hijo, veía al mundo pecador. Me vio a mí en la cruz, lo vio a usted, y en ese momento Jesucristo se sintió solo. Y dice la palabra de Dios, Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe? Entonces usted dirá, ¿acaso no dice la Biblia que sana nuestras enfermedades? ¿Acaso no dice en algún canal que todo lo que usted dice con fe se va a realizar? Entonces usted no tiene fe. Usted es un cristiano de segunda categoría. ¿Acaso no dice la Biblia que Él suple todo lo que nos falta por medio de Cristo? ¿Acaso no dice que Dios es el dueño del oro y la plata? ¿Acaso no dice la palabra que somos hijos del Rey? Sí, todo eso es verdad. Pero también hay verdades que no nos gustan muchas veces escucharlas, que están encima de las verdades que nosotros nos gustaría escuchar. Y una de ellas es que usted tiene que saber que no está diseñado para vivir eternamente en este mundo. Usted está diseñado para vivir en el cielo. Y usted tiene que comenzar a mirar las cosas de arriba, porque usted ha resucitado con Cristo. Y usted tiene que pensar en la vida eterna, en las cosas que están más allá de pasarla bien. ¿Sabe? Uno de los momentos cruciales de mi vida fue poder entender esta realidad. Y ¿sabe? Después de ese momento nunca más fui el mismo. No porque el dolor y la marca hayan hecho de mí una persona sufrida, sino el dolor y el sufrimiento hicieron de mí una persona entendida. ¿Sabe? Sé que 70 años son los días del hombre. Los más robustos llegan a 80. Y quien pasa de eso los pasa viviendo problemas de salud. Pero yo sé que la vida eterna es eterna. Y ¿sabe? Este tiempo es el tiempo, el pasaporte que usted tiene para ir al cielo. Con eso no quiero desestimular su fe. No quiero decirle que Dios no puede hacer un milagro, que Dios puede curarlo. Él puede. Porque para Él no hay nada imposible. Todo lo que parece imposible para el hombre, para Dios es posible.
Dele un fuerte aplauso al Señor. Pero yo quiero que usted entienda que muchas veces para poder crecer y madurar, usted necesita pasar por diversas pruebas para poder un día estar agradecidos con el Señor por acompañarlo en diversos momentos de prueba. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice así la palabra del Señor: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cuando perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas y las aflicciones son como nubes del cielo. Ellas transitoriamente nos privan de la luz, pero Dios ha prometido que pasaremos por el valle de la sombra de la muerte. Y lo dice en el Salmo 23, 4. Entonces dice la palabra del Señor: aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabe? Yo tengo autoridad para hablar sobre ese tema porque yo he visto, por un lado, un milagro poderoso. Beatriz estaba prácticamente condenada a muerte y el Señor dijo: lo hago. Y sabe, la enfermedad de Beatriz fue para la gloria de Dios, y no solamente la gloria venidera, sino la gloria en este planeta Tierra. Yo experimenté la gloria de Dios a través de la sanidad de Beatriz. Beatriz recibió un páncreas nuevo. Fue un milagro creativo. Ella tuvo una visión en la cual ella epitelizaba el páncreas con un nuevo tejido. Y ella no conocía el páncreas. Me dijo: he visto un órgano de forma de una pera con cola. Y yo le dije: ese es el páncreas. Y me dice: era la piel como la de un bebé. Y yo le dije: ese páncreas está hecho nuevo. Y el examen lo probó. El médico se quedó loco porque la locura de Dios es grande. El poder de Dios enloquece a los sabios. Y el médico dijo: esto no es posible, vamos a repetir el examen. Vino mejor. Lo voy a repetir en otro lugar, me hacen quedar mal estos médicos. Y sabe, el tercer examen vino normal. Ella tuvo un milagro creativo, una regeneración completa del páncreas, una necrosis total de páncreas, fue restituida en menos de 24 horas. Y eso la medicina no lo explica. ¿Sabe? Por el otro lado, un día padecí lo que ustedes no pueden imaginar. 9 meses de dolores de parto, y el Señor me dijo no, y se llevó aquello que de más precioso tenía mi hija. Pero sabe, yo estaba pensando en estos días, yo tuve la misma actitud con ellos. Con Beatriz yo le dije al Señor: Señor, no sé por qué está sucediendo esto, pero quiero que sepas que te voy a servir solo. Mi problema va a ser que no sé cómo voy a tratar de matrimonio estando solo. Y mi mujer me devolvió. Y también me recuerdo cuando Romy, mi hija, yo le dije: tú me la diste y tú la llevaste, yo bendigo tu nombre. ¿Sabe? Lo que usted no puede suceder en su vida es darle despropósito a las cosas que Dios suceden, que suceden por Dios. ¿Sabe, mis amados? La palabra del Señor nos muestra que en muchas situaciones Dios puede decirte: mi gracia te basta. El reino de Dios es lo que debes pensar. Allá en la tierra, en el cielo debes pensar. ¿Sabe qué quiere decir mi gracia te basta? No es solamente el favor inmerecido te basta, es la salvación, es decir, la vida eterna te basta. Vas a pasar la vida allá en el cielo, no debías de estar en falta de nada. Entonces, ¿sabe? Es por eso que en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, la palabra del Señor dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas,
en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ojo, esto no es masoquismo. Masoquismo es usted tener un dolor de muela y dar saltos de alegría. Masoquismo es el tipo de tarado sexual que le pide a su cónyuge, a su pareja, que lo maltrate, que le dé puñetes con palos. A veces hasta esas cosas salen en las películas. Eso es masoquismo y otras cosas más. Pero sabe, esto es entender que el sufrimiento es pasajero. Esto es entender que existe una grandeza más grande que no podemos perder de vista, que es el reino de los cielos. Eso es entender de que todo lo que sucede, sucede porque Dios está haciendo algo en nuestra vida. Ojalá usted diga como Job, por más que no haga nada, sea el nombre de Dios bendito. Y es así que entonces Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y sabe, es por eso que dice la palabra que no hubo ningún despropósito en ello. Porque a pesar de Job no entender eso, él sabía que algo de bueno tenía que haber, pero él no lo entendía. Ese es el asunto. En muchos he escuchado algunas teologías que dicen, no, es que Job estaba hablando de sentimientos, pero no se olvide que está luego a continuación, no hubo despropósito en esto. Job no pecó en esto, ni en palabras ni en acción. Entonces no está diciendo acá que está mal, que era una interpretación de Job. Job tenía claro la figura. Y no es malo que usted le pregunte a Dios, y no es malo que usted no lo entienda a Dios. Lo que es malo que usted piense que hay despropósito, que todo viene porque Dios no tiene poder, porque no está encima de su mano, porque Dios no está cuidando de su vida. Aunque Dios diga no, Él continúa siendo Dios, con todas sus maravillas y atributos. Él sigue siendo santo, justo, misericordioso, fiel, amoroso, soberano, por más de que usted haya sufrido. Dios es soberano y hace lo que quiere y como quiere en los cielos y en la tierra. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabe? Daniel capítulo 4 versículo 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Por tanto, no contendamos con Él ni endurezcamos nuestro corazón, porque sabe, si endurecemos nuestro corazón, nos va a ir mal, nos va a ir mal. Entonces la palabra del Señor dice, Job capítulo 9 versículo 1 al 4. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con Él, no le pondrá a responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? La verdad es que la palabra de Dios dice que es imposible que nos vaya bien si nosotros estamos dando despropósito a las cosas que suceden. Dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, cuando el dolor nos alcanza, tenemos dos alternativas: o la desesperación o Dios. Alguien me dijo, pero yo soy pesimista, pastor. Me dice, Dios hace las cosas para bien para aquellos que le aman. Entonces yo le digo, entonces